A partir de los gravísimos sucesos que vienen produciéndose en los últimos días en la provincia de Chubut, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut se declara en estado de alerta máxima, asamblea y movilización permanentes y denuncia. Primero, el gobierno de Mariano Arcioni desde hace 3 años violenta de múltiples formas al pueblo de Chubut, atentando contra la paz social en una escalada que parece no tener límites. El gobernador Arcioni ha mentido y no ha cumplido sus promesas de campaña electoral vinculadas con el cuidado del agua y del ambiente. El gobierno de Arcioni ha sumido en la pobreza y en el endeudamiento a gran parte de la población, mientras destina los fondos provinciales al pago de una deuda gigantesca que su gobierno y los que lo precedieron contrajeron irresponsablemente. El gobierno de Arcioni incumple sistemáticamente con sus obligaciones en lo referido a la garantía de derechos básicos para la población, como son el pago en tiempo y forma de los salarios, el acceso a la salud, a la educación, a la justicia y a todos los servicios públicos indispensables para las comunidades. Así, la excepcionalidad por la pandemia se instala en Chubut después de años de violencia sistemática, de degradación de la infraestructura estatal y de reclamos y medidas gremiales por incumplimiento en el pago de salarios. Arcioni no ha desplegado ni una sola medida de cuidado hacia la población que hace años sufre el quiebre de su organización cotidiana, el acrecentamiento del riesgo en el futuro de niños, niñas y jóvenes y la desatención de los sectores menos favorecidos. El gobierno de Arcioni, en el peor momento de la crisis y de la pandemia en nuestra provincia, y a pocos días de la presentación de la segunda iniciativa popular para impulsar un proyecto de ley para prohibir la explotación de la minería metalífera y radioactiva a gran escala, que cuenta con el aval de 30.916 firmas, anuncia un proyecto de zonificación para imponer la megaminería en el territorio chubutense, yendo en contra de la mayoritaria voluntad popular. Y por si fuera poco, el gobierno de Arcioni, a través del ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, endurece sus políticas de criminalización y persecución de asambleístas, poniendo en riesgo el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos de todos los chubutenses. Cabe recordar que aún permanecen judicializados 2 compañeros integrantes de la UACH desde el 6 de diciembre de 2019. 2. Se encuentra en vigencia un nuevo protocolo de uso de armas de fuego para los agentes de la Policía del Chubut, que puede leerse en el anexo 1 de la resolución 145 del Ministerio de Seguridad, con fecha 22 de octubre y publicada en el Boletín Oficial el día 12 de noviembre. Dicha resolución habilita el uso de armas de fuego en situaciones difusas y dudosas, generando un riesgo para la población en su conjunto, especialmente en un escenario de alta conflictividad social y movilización. Resulta sumamente preocupante que un ministro con los antecedentes de Federico Mazzoni ponga en vigencia este protocolo que recuerda a la nefasta doctrina Chocobar, al mismo tiempo que el gobierno pretende instalar la megaminería en la provincia y se dispone a perseguir a los vecinos que se manifiestan en contra. La UACH denuncia que se han realizado allanamientos en casas de asambleístas y vecinos y vecinas de Rawson que participan de las movilizaciones, con un despliegue de fuerzas de seguridad desmesurado y en los que el ministro Mazzoni ha estado presente. En uno de los operativos, los agentes tiraron al suelo a 2 adolescentes de 14 y 18 años que se encontraban solos en su casa y a quienes trataron como si fueran delincuentes. Nos solidarizamos con los vecinos que están sufriendo estos atropellos y repudiamos enérgicamente este accionar que pretende atemorizar, disciplinar y criminalizar a la población movilizada, recordando los capítulos más oscuros de la historia dictatorial de nuestro país. La UACH denuncia que en estos operativos vergonzosos ha actuado el fiscal Fernando Rivarola y no podemos evitar el recuerdo de otras actuaciones lamentables de este fiscal, como cuando se vinculó con un agente de la AFI que realizó espionaje ilegal de vecinas y vecinos del movimiento No a la Mina, pueblos originarios y periodistas en el año 2015. La UACH denuncia que las sesiones legislativas virtuales presentan múltiples irregularidades en los procedimientos legales que deben cumplirse para definir las votaciones.
A veces surgen problemas tecnológicos de conectividad, cámara o sonido y no se escucha o no queda claro qué votan. Tampoco se están registrando las sesiones taquigráficamente, por ende, no se puede dar fe de lo que sucede. Y finalmente, no se garantiza la participación y control popular en las sesiones, lo cual resulta sumamente preocupante en este escenario en el que tememos que se trate y apruebe algún proyecto para habilitar la megaminería. La UACH denuncia que en diferentes lugares de la provincia se han realizado manifestaciones de vecinos y vecinas en los domicilios de diputados provinciales y nacionales para tratar de mostrar la postura de rechazo a la habilitación de la megaminería y el malestar popular. Y en varios casos, los vecinos han sufrido amenazas o han sido víctimas de las campañas de difamación de los medios de comunicación afines al poder político. La UACH denuncia que también se ha observado en varias marchas de diferentes lugares de la provincia la presencia de policía filmando o fotografiando a las personas que participan de movilizaciones pacíficas, hecho que preocupa porque desconocemos quién y para qué ordena ese accionar o para qué utilizan ese material. La UACH denuncia que en el marco de excepcionalidad que impone la pandemia se ha restringido la circulación en gran parte del territorio provincial. Sin embargo, llama mucho la atención que si bien las ciudades de Rawson, Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia se encuentran en la misma situación sanitaria, el distanciamiento social preventivo obligatorio, que permite la circulación comunitaria restringida, por decreto se haya excluido específicamente a la localidad de Rawson, justo Rawson, hasta el 30 de noviembre de 2020. Esta discrecionalidad para sostener el aislamiento en la ciudad de Rawson pareciera responder más a necesidades políticas que sanitarias. ¿Acaso el gobierno provincial restringe la circulación en Rawson porque teme que se produzcan masivas movilizaciones justamente en el periodo de sesiones legislativas en el que podría tratarse un proyecto que habilite la megaminería? La UACH denuncia que los pobladores y pueblos originarios de la meseta chubutense sufren el asedio y el hostigamiento de las empresas mineras y del gobierno provincial que pretenden imponer sus proyectos extractivos y devastadores y no se está teniendo en cuenta su derecho a ser consultados y a decidir sobre su territorio, tal como estipula el convenio 169 de la OIT. La UACH denuncia finalmente que el gobierno nacional se está transformando en cómplice de esta desidia y del atropello a la voluntad popular que vivimos en Chubut. No solo han admitido a viva voz el deseo de avanzar con la megaminería. En diciembre del año pasado recordamos que el mismo presidente sostuvo que hemos logrado que en la meseta de Chubut se explote oro y plata, sino que también aumentaron los beneficios económicos para las mineras con una baja del 12 al 8% a la adecuación de los derechos de exportación de metales. Además, han realizado un guiño importante para el lobby minero concediendo que el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerda, esté al frente del Consejo Federal de Minería. Pareciera que el gobierno nacional ha olvidado que estamos en un estado de derecho y no de facto, y que la prohibición a la megaminería en Chubut aún está vigente. Por todo lo expuesto, consideramos que la violencia económica y política del gobierno de Mariano Arcioni ya no puede tolerarse más. Debe ponerse límite a su accionar antidemocrático para evitar consecuencias más graves y lamentables para el pueblo de Chubut. La alteración de social en la provincia fue y sigue siendo responsabilidad absoluta del gobierno de Arcioni, que en este contexto ejerce sobre la población una tortura propia de un Estado policial para cambiar su decisión soberana. Necesitamos que se restablezca el Estado de Derecho y deje de tensionarse la relación con el pueblo, que está sufriendo la peor crisis de la historia provincial y ha manifestado de incontables maneras a lo largo de 18 años de pacífico, amplio y democrático debate social que no quiere la megaminería en Chubut. Finalmente, convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, de defensa de los derechos humanos de nuestra provincia y de todo el país, para acompañar las acciones de resistencia y lucha que las asambleas chubutenses vamos a realizar mientras exista el peligro de la habilitación de la megaminería en Chubut.
Y también los convocamos a expresar su repudio público al accionar violento y antidemocrático del gobierno de Mariano Arcioni y a la resolución de uso de armas de fuego del ministro Mazzoni. No a la megaminería en Chubut. La meseta no es zona de sacrificio. Basta de autoritarismo y violencia institucional. Basta de criminalizar la legítima protesta social. Respeten la voluntad del pueblo. No pasarán, no pasarán, no pasarán. La Constitución provincial define la política de salud en su artículo número 72, expresando que la misma se ajusta a ciertos principios. Entre ellos se encuentra el ítem 6, el cual establece la responsabilidad de controlar los factores sociobiológicos y ambientales a fin de reducir los riesgos de enfermar de todas las personas desde el momento de su concepción y hasta su muerte natural. En este contexto podemos denunciar que el ministro de Salud está incumpliendo con sus deberes de funcionario público y ha tomado una actitud de total irresponsabilidad. Al ser consultado en una entrevista de Radio Sudaca de Trelew acerca de su postura sobre el desarrollo minero en la provincia, afirmó: "No tengo una opinión personal formada". Lo que no entiende el ministro es que no se trata de opiniones personales, sino que es su deber como funcionario público asesorar al gobernador sobre los riesgos sobre la salud de la población que podría traer aparejado cada proyecto minero en la provincia. El doctor Fabián Puratich es parte de un equipo de gobierno que desde hace un año está trabajando en una zonificación para habilitar la megaminería, tal como lo expresó el ministro de Ambiente Eduardo Arzani, y no puede estar al margen de una decisión manifestada públicamente por el gobernador Arcioni, que se ha ido gestando a lo largo del año con reuniones con el secretario de Minería de Nación, Alberto Hensel. Los vecinos que conformamos las asambleas podemos afirmar que el ministro o miente presionado por sus compromisos políticos o es un incompetente, debido a que al ser consultado sobre si la megaminería es una actividad sustentable y no contamina, respondió: "No lo podría decir porque desconozco sobre la actividad, no he explorado el tema como para tener una opinión firme". La megaminería es un tema de agenda provincial desde hace 18 años, forma parte de toda campaña política y un profesional médico no puede haber dejado de buscar información científica sobre la temática. Es de destacar que sus propios colegas, interiorizados de los daños ocasionados por la presencia de metales pesados en el ambiente, particularmente el plomo que se extraería en el proyecto Navidad, han solicitado que se expida al respecto en un documento que exigieron el pronunciamiento de quien consideran que debe tener como principal idea rectora el sostener la salud de esta comunidad. Finalmente, observando la coincidencia de las últimas sesiones legislativas y el aislamiento de Rawson, afirmamos que sería condenable que nuestro ministro de Salud accediera a realizar una utilización política de la pandemia. De las asambleas que integran la UACH. Realizaremos marchas de antorcha semanalmente en cada localidad en los días que corresponden a las sesiones legislativas para demostrar nuestro estado de alerta ante la posibilidad de que pretendan tratar el proyecto para habilitar la megaminería. El sábado 21 a las 18 horas nos convocamos en asamblea en la Plaza del Cielo, siempre y cuando no se produzcan sucesos que demanden una convocatoria urgente. Y allí definiremos las acciones para la semana siguiente, que será la semana de mayor riesgo y alerta, porque habrá sesiones los días martes 24 y jueves 26. Dentro de las múltiples declaraciones de diferentes colectivos y diferentes sectores de la región, del país, están aquí becarios del CONICET que hicieron una carta pronunciándose en contra de la megaminería. 2020, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni,
anunció el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, que contiene un proyecto para avanzar en la zonificación a fin de habilitar la minería en la provincia de Chubut. Lo que se conoce hasta ahora del proyecto de zonificación, a partir de exponentes del empresariado y mapas tentativos, es que se pretende permitir la megaminería para extracción de plata, plomo y uranio en entre un 60 y 70% de la superficie provincial en la región menos densamente poblada, excluyendo el área de explotación a las ciudades de la cordillera y la costa. Cabe destacar que este área afectaría a 2 cuencas hídricas de las que depende el 91% de la población de Chubut, según datos del 2010. El río Chubut, que es el único curso de agua que atraviesa la provincia de a este, quedaría en el centro de esta área de sacrificio, impactando sobre el recurso hídrico del 50% de la población de Chubut. Desde su anuncio, Mariano Arcioni gobierna la provincia en crisis, debiendo pagos de salarios y aguinaldos para estatales y jubilados de hasta 3 meses. Esta crisis sistémica que propone como una salida, esta crisis sistémica que parece haberse profundizado con la pandemia, se apoya en el lobby minero para proponerse como única salida, cuando la población viene rechazando la actividad desde 2003. Hoy en día con el lema no cambiamos salarios por megaminería. Por otro lado, Arcioni pretende imponer una zonificación que traiciona sus promesas electorales, pasando por encima de los mecanismos avalados constitucionalmente con los que la población decidió expresar su posición, sin respetar los convenios y compromisos asumidos sobre consulta previa a los pueblos indígenas y sumergiendo a la provincia en la peor crisis de su historia. Una crisis que llegó de la mano de la deuda y el extractivismo y que promete empeorar más aún con las mismas recetas. En 2014, las asambleas chubutenses presentaron un proyecto por iniciativa popular para prohibir la megaminería en todas sus variantes y etapas, así como se presentó uno nuevo este año, para que se discuta en la legislatura de Chubut, como propone la Constitución provincial. En plena pandemia se reunieron y verificaron 30.916 firmas que presentan el 7% del padrón. La normativa exige el 3%. Y los pueblos de la meseta, principal eje del proyecto de zonificación, firmaron en porcentajes altos. Por lo que está más que claro que la megaminería en Chubut no tiene licencia social. La provincia busca modelos de desarrollo verdaderamente sustentables, que generen trabajo digno y protejan el ambiente para las próximas generaciones, tales como ganadería regenerativa, turismo sustentable y manejos holísticos. Provocativamente, Mariano Arcioni dijo frente a los funcionarios nacionales que quiere iniciar por primera vez una discusión con sustento académico, tecnológico y de ciencia que permita salir de esta discusión del sí o el no para poder dar la discusión de una vez por todas. Recordar que la discusión se viene dando hace más de 17 años, pero si hablamos de discusiones científicas, las opiniones que se han emitido por las universidades que funcionan en nuestra provincia. En mayo del 2018, el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, reunido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, aprobó por unanimidad adherir públicamente al documento Rechazo a la zonificación que habilitaría la megaminería en Chubut, elaborado por docentes e investigadores. En agosto de ese mismo año, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, rechazó la zonificación y le propuso al gobierno estudios científicos multidisciplinarios en la región de la meseta con el fin de hacer un análisis riguroso e integral que permita encontrar alternativas de desarrollo económico y social basado en actividades productivas no extractivas, sustentables a mediano y largo plazo. En noviembre también de 2018, se posicionaron las direcciones de 7 institutos científicos pertenecientes al Centro Nacional Patagónico del CONICET, que en Puerto Madryn también se declararon en contra de la zonificación, principalmente porque no está claro el rol del Estado en un modelo de desarrollo minero que arriesgue los recursos naturales de nuestra provincia y comprometa la sustentabilidad de sus ambientes y sus habitantes, considerando que los costos a largo plazo para la comunidad serán mucho más importantes que los posibles beneficios. Además de los mencionados pronunciamientos, científicos y académicos del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad del Chubut firmaron en junio de este 2020 una contundente carta dirigida a Mariano Arcioni, en donde advirtieron sobre las consecuencias irreversibles de la minería metalífera.
Por su parte, la Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales, también de la Universidad de la Patagonia, declaró que la zonificación no afectaría solo a la cuenca del acuífero Sacanana, sino prácticamente todas las cuencas hidrosociales de la región. Además, las proyecciones científicas realizadas con modelos climáticos indican que estas tendencias continuarán en el futuro, alcanzando disminuciones de cantidad de agua del orden del 40% hacia finales de siglo. Por lo que el verdadero debate es si el agua puede entregarse a las mineras o debe ser utilizada para actividades sustentables que la preserven para las generaciones futuras. Sumado a estas oposiciones, quienes aquí nos pronunciamos, adherimos a la firme postura de rechazo al proyecto de zonificación minera en cualquier sector de la provincia de Chubut y expresamos nuestra preocupación ante el avance del gobierno y su clara intencionalidad de aprobarla. Algunos de los argumentos que se desprenden de los trabajos mencionados anteriormente es que no existe una minería sustentable. Las experiencias históricas y las evidencias científicas disponibles llevan a la conclusión inequívoca de que la megaminería atenta gravemente contra la salud y el ambiente de las sociedades donde se instala. Recordemos que el accidente de la mina Veladero en San Juan, que en el 2015 contaminó con 15.000 litros de solución cianurada las aguas del río Potrerillos, o la tragedia que ese mismo año provocó al menos 17 muertes en Mariana, estado de Minas Gerais, en Brasil, en lo que muchos catalogan como la mayor catástrofe ambiental de ese país, y es considerado el mayor colapso de diques de cola de la historia de toda la megaminería mundial. Más recientemente, en enero del 2019, otro alud producto de la rotura de un dique de cola de la minera Vale dejó 270 muertos en su paso por Brumadinho, en Minas Gerais, Brasil.